estaban en conocimiento de que Rómulo Betancourt preparaba desde Puerto Rico y con el apoyo del gobierno de una nación centroamericana un atentado contra la vida del ciudadano general Marcos Pérez Jiménez, presidente de la República, durante los actos conmemorativos de la Semana de la Patria del presente año. Carlos Andrés Pérez era el encargado de coordinar los elementos necesarios y de venir a Venezuela para dirigir la operación. El controversial gobierno presidido por el general Marcos Pérez Jiménez en Venezuela es recordado entre relatos de represión, conspiración y persecución y las anécdotas que rememoran cómo se podía dormir con las puertas de la casa abiertas por el nivel de tranquilidad en que se vivía. Detrás de estas historias hay un personaje ineludible en el imaginario colectivo, el señor Pedro Estrada Albornoz. En una Venezuela que transitaba fuertes cambios sociales y económicos, con el poder en la mira de grupos subversivos violentos, nacionales y extranjeros, el rol de Pedro Estrada como director del órgano de inteligencia policial llamado Seguridad Nacional es el más incomprendido y condenado de todo su periodo. Fue Estrada quien diseñó de pies a cabeza en el país la actividad policial moderna de inteligencia y de contrainsurgencia durante un periodo en extremo difícil para el Estado venezolano, con el inicio de la Guerra Fría y la lucha intestina por el poder a lo interno de la nación. Amigo de importantes presidentes latinoamericanos, formado en los aparatos de inteligencia de Estados Unidos, victorioso en Venezuela ante los insurgentes del Partido Comunista y de Acción Democrática, luego condenado, exiliado y detestado por la democracia bipartidista, fue Pedro Estrada un actor indispensable en un periodo recordado con sentimientos mixtos de nostalgia y de grandeza, posteriormente acusado de los peores crímenes y excesos en una etapa de desarrollo y de orden. Hoy vamos a examinar la vida de Pedro Estrada desde la mayor objetividad posible, sin las pasiones que suelen nublar el juicio historiográfico cuando se aborda este tema. Les habla Reinaldo Carrillo y los invito a apoyarnos siguiéndonos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia. Pedro Estrada nació el 19 de octubre de 1906 en el poblado de Güiria, ubicado en el estado Sucre. Fue hijo de Dolores Olimpia Albornoz y de Pedro Estrada. Su padre era inspector de la renta de licores de Güiria y su madre era ama de casa. La quiebra del comercio de su padre lo obligó a interrumpir su escolaridad en el 6º grado, motivo por el cual nunca recibió una formación oficial castrense. Pero esa adversidad le sirvió como oportunidad para desarrollar nuevas aptitudes que le servirían en el futuro. Aprendió a hablar inglés y consiguió trabajo en las empresas petroleras que hacían vida en aquella Venezuela pujante tras la erupción del Pozo Barrosos II. El país era gobernado desde 1908 por el general Juan Vicente Gómez. Durante su largo periodo de gobiernos, numerosos caudillos se levantaron sin éxito contra su autoridad, enarbolando banderas de distintas causas. Desde temprana edad, Estrada veía cómo sus familiares y su propio padre se involucraban en estas revoluciones. Crecer en ese ambiente lo familiarizó desde temprano con las armas, las conspiraciones, los asuntos policiales y los negocios clandestinos, lo que lo inclinó hacia ese mundo. En 1929 se embarcó en la aventura conspirativa contra el gobierno de Gómez, liderada por el general Francisco Gutiérrez, en la asonada que iba a coincidir con el famoso alzamiento de Román Delgado Chalbó, conocido como el Falque. Sin embargo, el jefe civil de Güiria apresó a Pedro Estrada y a su padre y los trasladaron a Cumaná. Allí estuvieron detenidos durante varios meses y por medio del tráfico de influencias y sobornos de la red de contrabando de su padre, lograron ser liberados y regresaron a Güiria. Con este episodio violento, Estrada iniciaba su vida política en el país. Para 1935, con el agravamiento de la enfermedad del benemérito Juan Vicente Gómez, un Pedro Estrada de 29 años, que trabajaba en la tesorería del estado Sucre en Cumaná, en un cargo sin mucha importancia, ve la oportunidad de trasladarse a Maracay tras el vacío de poder que implicaba el periodo de transición.
el jefe militar de la plaza de Maracay, ciudad capital de facto para los efectos del ejercicio del poder durante el mandato gomecista, requería de un jefe de policía. Y de nuevo el tráfico de influencias y el amiguismo, así como las circunstancias, jugaron a favor de Estrada. Fue el candidato ideal para liderar el escuadrón de policía de la ciudad, primer cargo con el que empezaría a catapultar su carrera gubernamental. Allí comenzó su labor en materia de orden público. El trabajo policial de Pedro Estrada en la ciudad de Maracay fue, para todos los efectos, exitoso a los ojos del gobierno de Eleazar López Contreras. En medio de una delicada transición de poder, Estrada mitigó reyertas y disturbios, encarceló disidentes, agitadores y subversivos que participaron en las protestas por la permanencia de miembros del gomecismo en la nueva administración pública. Entre otras acciones, Estrada logra acabar con una manifestación organizada por las células del Partido Comunista el 14 de febrero de 1936 de una manera eficaz y represiva. De los frutos de esa investigación policial, descubre que elementos del empresariado de Maracay, que luego se agruparían en la poderosa patronal regional de Fede Cámaras, financiaban las actividades de agitación comunista. En aquella Venezuela ya existían formaciones comunistas, además de las actividades subversivas de múltiples grupos de todas las tendencias que, basados en la historia venezolana, concebían la violencia como principal método para la conquista del poder. Como jefe de la policía de Maracay, Pedro Estrada respondía directamente a Isaías Medina Angarita, quien aquel entonces ostentaba el cargo de coronel. Desde ese cargo empezaría a congraciarse con el estamento militar, cuestión que le abriría las puertas hacia el poder a él y a su entorno. Es pertinente tomar en cuenta que en ese entonces los trabajos de inteligencia, es decir, los trabajos de obtención, análisis y diseminación de información estratégica para la toma de decisiones del gobierno en materia de seguridad nacional, estaban manejados en Venezuela por el Servicio Secreto de Investigaciones, una oficina con escaso personal, una veintena de hombres si acaso, muy mal preparados que vestían de civiles. El gobierno decide la disolución del Servicio Secreto de Investigaciones y crea la sección político-social de la Gobernación de Caracas, que Pedro Estrada, con su breve pero efectiva labor policial, pasaría a dirigir. Debido a su trabajo en pro del orden público en Maracay, Estrada logró atraer aún más a hombres del círculo cercano al general López Contreras, por lo que al año siguiente, en 1937, el general Elvano Mibeli, entonces gobernador de Caracas y hombre de extrema confianza de López Contreras, lo llamó para que dirigiera la sección político-social de la Gobernación de Caracas. Ahora, desde Caracas, Estrada tendría acceso a más recursos para poder organizar un cuerpo policial capitalino relativamente moderno. Dicha oficina tuvo la única misión de combate político, cuya expresión de aquel entonces era reprimir toda fuerza que buscara derrocar a López Contreras. Dicha oficina nunca fue capaz de trabajar como un verdadero órgano de inteligencia bajo el ciclo moderno de dicha rama, que consistía en planificación, recolección, procesamiento, análisis, diseminación y toma de decisiones. Por el contrario, la sección político-social vigilaba, reprimía y castigaba los planes políticos de la oposición comunista que estaba en la clandestinidad y que operaba como una banda criminal. Pedro Estrada organizaba grupos de captura que iban a sitios donde se hacían reuniones, se imprimía propaganda y se guardaba armamento con el fin de apresar a militantes comunistas y a sus colaboradores. En ese sentido es un error calificar como espías a los agentes poco profesionalizados que laboraban en la sección político-social del lopecismo, al igual que es un error tildar de esbirros a los agentes que estaban más profesionalizados de lo que sería en el futuro la seguridad nacional de Pérez Jiménez. Aunque más adelante vamos a ahondar en la seguridad nacional, es importante destacar que este cuerpo creado en 1948, adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores, estaba conformado por funcionarios públicos debidamente identificados con sus placas y con un sueldo fijo proporcionado por el Estado. Para la sociedad venezolana, la existencia de la seguridad nacional no era ningún secreto.
Cuando las autoridades de este cuerpo quedaban involucradas en alguna polémica, como el asesinato de Leonardo Ruiz Pineda, la Oficina Nacional de Información y Publicaciones cumplía con informar con detalle al público lo sucedido a través de notas de prensa, que a su vez eran reproducidas por los diarios de la época. Dichos agentes no eran personas contratadas por el gobierno para delinquir a espaldas de la opinión pública. Por lo tanto, el calificativo de esbirros es impreciso e incorrecto para catalogar en la posteridad a estos funcionarios con nombre y apellido. Luego de su paso por la sección político-social de la Gobernación de Caracas, en 1940 Estrada asume la subdirección de la Comandancia de la Policía de Caracas. Allí comienza la formación profesional del cuerpo de policía. Les da uniformes, desarrolla registros de parques de armamento, organiza prácticas en polígonos de tiro y organiza talleres para que los oficiales trataran con civilidad a la ciudadanía. En su paso por ese organismo hay una ruptura con el policía represivo callejero de aquel entonces, los conocidos chácharos de la Sagrada, cuerpo policial que operaba durante el gobierno de Gómez. En ese espacio sigue haciéndose cercano a los círculos de poder y se sigue consolidando como una referencia nacional en el área policial. Sin embargo, para 1944, varias diferencias separaron a Estrada del presidente Isaías Medina Angarita. La primera es que Medina prefería un círculo militar antes que uno civil, y la otra fue la decisión de Franklin Delano Roosevelt en política exterior de pedirle a los gobiernos latinoamericanos que pactaran con los comunistas, razón por la cual, siendo Pedro Estrada una de las caras más visibles del control de la insurgencia, y dado el pacto de Medina con los elementos comunistas y socialdemócratas de Venezuela, solapados en aquel entonces en el Partido Republicano Progresista, Medina decide entonces pasar a Estrada a otro cargo. En 1945, un golpe de Estado ejecutado por las Fuerzas Armadas con el apoyo de algunos miembros de Acción Democrática depone al presidente Isaías Medina Angarita. Con el golpe se instaura en Venezuela una junta revolucionaria de gobierno presidida por Rómulo Betancourt. Pedro Estrada se vio obligado a salir del país, haciendo varias paradas en distintos sitios de Centroamérica y en las islas del Caribe, en donde sigue manteniendo comunicaciones estrechas con Delgado Chalbó y con Eliazar López Contreras, informándoles de movimientos de inteligencia y de contrainteligencia militar y de movimientos de la insurgencia comunista en Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, El Salvador, Nicaragua, Honduras y Panamá. Durante esos años recibió apoyo del presidente dominicano Rafael Leónidas Trujillo, ya que Estrada estaba organizando una serie de movimientos conspirativos para derrocar al nuevo gobierno venezolano instaurado desde 1945. Entre los conjurados con Estrada desde el exterior estaban Luis Jerónimo Pietri, Honorio Sigala, Leonardo Altuve Carrillo y elementos de la aviación y el ejército venezolano que se organizaron entre Nicaragua y Brasil con financiamiento dominicano que les prestaron pertrechos, armas y aviones. Dada la naturaleza y la envergadura del movimiento conspirativo, los espías de Rómulo Betancourt informan al Departamento de Estado norteamericano de las intenciones golpistas. Y a finales de 1947, tras la elección de un Rómulo Gallegos que solo gobernaría escasos meses, en el centro de operaciones que habían armado Estrada y compañía en Nicaragua, Estrada fue detenido junto con los demás por la Guardia Nacional de dicho país. Después de este tour caribeño, Estrada enfiló hacia los Estados Unidos y allí comienza un rol más político en Washington, D.C. Por su lado en Venezuela, en 1948, la Junta Revolucionaria encabezada por Acción Democrática fue derrocada por un golpe militar en el que figuraban Marcos Pérez Jiménez y el nuevo presidente Carlos Delgado Chalbot. En Estados Unidos, Estrada mantiene contactos con los servicios de inteligencia policial y financiera en su beneficio personal. Es en esta etapa cuando Pedro Estrada comienza a adquirir una serie de conocimientos de avanzada como agregado diplomático en Estados Unidos que le servirían después como director de la Dirección de la Seguridad Nacional en Venezuela.
En Washington, D.C., Estrada comienza a codearse con los elementos de la comunidad de inteligencia norteamericana. Tanto por conveniencia del cargo como por interés personal, cultiva relaciones que le abren las puertas a cursos con la Oficina Federal de Investigaciones, es decir, con el FBI, que le ofrece la oportunidad de ampliar sus bases en criminalística. Cursos que luego dictaría a los detectives y agentes de la Seguridad Nacional. También tendría contactos con elementos de la Oficina de Servicios Estratégicos, oficina precursora de la CIA, con la que también tendría nexos, y de ella aprendería temas de investigación en materia de contrainsurgencia, técnicas de interrogatorio, espionaje, entre otros temas. Quizás la contribución de la Oficina de Servicios Estratégicos a la formación de Estrada en aspectos de materia de intercepción de señales, como las escuchas telefónicas o intercepción de radios de onda corta, haya sido una de las más infravaloradas. Esa formación le permitió a Estrada y a su equipo adquirir los conocimientos necesarios para pocos años después crear en Venezuela una doctrina policial y de seguridad nacional, convirtiendo a su organismo en uno de los principales productores de inteligencia e información estratégica moderna en un país como Venezuela, donde eso era una completa novedad. A diferencia de los sistemas de inteligencia británicos y franceses, Estrada aprendió a los norteamericanos a poner a los analistas de inteligencia y a sus operativos en la misma organización. Asimismo, Estrada mejoraría las capacidades de los servicios de producción de informaciones confidenciales en la dirección de la seguridad nacional, al descifrar informaciones codificadas y desarticular células terroristas, así como el combate al crimen común. Finalmente llega la hora estelar para Pedro Estrada en su suelo patrio. En Venezuela, luego del magnicidio contra el presidente Carlos Delgado Chalbot, siguió gobernando la misma coalición de militares y civiles liderada por Marcos Pérez Jiménez. Es fundamental tener presente que a pesar de los 35 años de paz de la hegemonía andina, el uso de la violencia seguía siendo en Venezuela el método predilecto de múltiples grupos para la conquista del poder. De manera que las dificultades políticas que enfrentaba la Junta Militar de Gobierno en los años 50 no eran pocas. La Internacional Comunista y las potencias internacionales tenían a Venezuela en la mira. Desde la izquierda se habían formado células violentas que preparaban atentados terroristas. A su vez, prácticamente todos los partidos políticos conspiraban para tomar el poder por la vía de la fuerza. Y dentro de las Fuerzas Armadas no faltaban hombres dispuestos a la insurgencia. En ese contexto, Pedro Estrada regresa al país para ser nombrado director de la Seguridad Nacional el 31 de agosto de 1951, en sustitución de Jorge Maldonado Parili. A su llegada comienza a realizar una serie de cambios, entre ellos eliminar un contrato de supervisión británica en manos de Scotland Yard de asuntos de contrainsurgencia y espionaje político. Estrada comienza a modernizar la dirección de la Seguridad Nacional. La convierte en un órgano fuertemente organizado de policía científica con procedimientos policiales modernos, procedimientos de fichaje, peritaje, fotografía, auditorías, dactiloscopia y archivos, todo esto con la ayuda del FBI. Con asesoría también de firmas privadas del sector de inteligencia, Estrada monta el primer aparato de servicios de intercepción de señales, llamado SIGINT, aunque el mismo fue instalado en su casa en lugar de la sede de la Seguridad Nacional, lo cual le dio un carácter personalista a las intercepciones y escuchas radiofónicas con las que pudo llevar adelante la brillante campaña antisubversiva que marcó en Venezuela una etapa de seguridad personal que todavía hoy día resuena. La Dirección de Seguridad Nacional entrenaba oficiales que llevaron adelante labores policiales contra el crimen convencional, no trataba solo de asuntos políticos. Estrada articuló brigadas especializadas para delitos comunes y una brigada política con funciones contra insurgentes que siguió muy bien las pautas aprendidas por Estrada en materia anticomunista en su paso por Washington, D.C. Desde la brigada política se logran entrenar agentes capaces de obtener información de la resistencia clandestina armada a través de delatores y de espías, así como infiltrarse en el aparato especial de Acción Democrática, que era el brazo armado del partido dirigido por Alberto Carnevali,
quien mantenía comunicación directa con Rómulo Betancourt. Gracias a esa labor de inteligencia se neutralizaron grupos conspirativos, células armadas, intentos de golpe y atentados durante el mandato del general Marcos Pérez Jiménez. Además de su labor policial, Estrada supo integrarse muy bien de forma pública. Estrada era un hombre alto que medía 1,82 centímetros y vestía siempre con finura a la moda. Era un conversador bien instruido, con lenguaje culto, y sus modales eran elegantes. Como persona era comedido, hablaba varios idiomas y destacaba por ser diestro en su trabajo policial. Estrada hizo muy buenas relaciones con las altas esferas de la sociedad caraqueña, donde era reconocido como un hombre cortés y respetable. Es muy llamativo señalar que parte de la clave del éxito de la seguridad nacional para vencer en múltiples ocasiones a la resistencia armada fue la deslealtad de los mismos implicados en las conjuras contra el gobierno. Las delaciones entre sus propios miembros fueron un material valioso para el organismo, que aprovechó la falta de unidad entre las filas de Acción Democrática para frustrar atentados antes de que fuesen ejecutados. Ni siquiera los lazos familiares sirvieron como obstáculo para los delatores cuando acusaban a alguien ante los agentes. De acuerdo con los archivos de la Seguridad Nacional, hermanos, primos, amigos e involucrados en actividades subversivas no escatimaban al revelar detalles sobre sus compañeros. Sobre esta falta de lealtad, el adeco Jorge Daguerre, quien fue cercano a Leonardo Ruiz Pineda, declaró años después en una entrevista lo siguiente: casi el 90% de las ocasiones en que nosotros fallamos precisamente por delación. No era justamente gente de primera calidad la que teníamos embarcada en unas tareas tan difíciles y que requerían en un momento dado un verdadero valor, de un verdadero arrojo para la lucha, y eso fue la causa fundamental de los continuos fracasos. Centenares de venezolanos acusados de estar involucrados en actividades subversivas fueron enviados por la Seguridad Nacional a cárceles como el Penal de Guasina, de las que surgieron testimonios de malos tratos y de torturas para obtener información. Por su lado, muchas de las acusaciones de asesinato y desapariciones nunca fueron probadas en tribunales en los juicios que se hicieron en la posteridad. Lo cierto es que gracias al aparato propagandístico de los adversarios a Pérez Jiménez, durante y después de su mandato, se exageró con creces la labor represiva de la actividad de la Dirección de Seguridad Nacional. Ciertamente en esta época hubo presos políticos, hubo excesos y limitaciones a la libertad de asociación, como también los hubo en los periodos anteriores y en los periodos posteriores de la democracia bipartidista, incluso a mayor escala. En un país donde, lamentablemente, la violencia estatal como mecanismo para garantizar el orden y la seguridad siempre ha sido la norma. Pero se debe señalar, como está muy bien documentado, que la mayoría de los perseguidos por el gobierno militar de los años 50 eran sujetos que demostraron estar vinculados a actividades de la insurrección armada. Desde 1949, Acción Democrática, junto con otros elementos de izquierda, intentaron llevar a cabo al menos 7 golpes de Estado durante dicho periodo. Pese a los constantes intentos de derrocar al gobierno, Pérez Jiménez clausuró el penal de Guasina en 1952, liberó a cientos de presos políticos durante todo su mandato y autorizó una visa para el regreso de todos los exiliados en 1956, incluyendo a Rómulo Betancourt y a Rómulo Gallegos. Asimismo, muchos de los asesinatos y torturas de los que han sido acusados Pérez Jiménez y su círculo más cercano nunca fueron probados en las cortes venezolanas. Numerosos funcionarios de la Seguridad Nacional fueron absueltos, y de los 23 exfuncionarios que sí fueron sentenciados años después, más de la mitad fue culpada por su involucramiento con el homicidio de Wilfrido Omaña, capitán del ejército que había intentado un golpe de Estado en 1952, que seguía conspirando en la clandestinidad y que fue avaliado en una emboscada por numerosos funcionarios de la Seguridad Nacional. Ante la inactividad de su partido, cuya militancia estaba desmoralizada por los constantes fracasos subversivos, Horacio Chacín Ducharne, un peligroso adeco con reputación de conjurador en la región, preparó un atentado bajo el nombre de Operación Binoni,
con el fin de asesinar a Pedro Estrada. Sin embargo, al igual que los anteriores intentos de acción democrática, el atentado fue frustrado gracias a la labor de la Seguridad Nacional. Años más tarde, Chacín Ducharne dijo lo siguiente: en mi concepto, Pedro Estrada no fue un bandido, sencillamente defendió un gobierno en el cual creía, mientras yo defendía mis principios. No esperaba clemencia de él, porque yo también estaba dispuesto a echarle plomo. Pero si hoy lo encontrara, no tuviera inconveniente en saludarlo. Esto no lo concibe mucha gente, sobre todo los cobardes. La Dirección de Seguridad Nacional siguió creciendo en sus labores hasta 1956, año para el cual las acciones represivas eran prácticamente innecesarias, pues casi todos los vestigios de actividad subversiva en Venezuela estaban virtualmente desarticulados gracias al trabajo liderado por Pedro Estrada. La regularidad de las pesquisas, los allanamientos y las detenciones fueron disminuyendo a tal punto que para 1958 solo había 380 detenidos por razones políticas en las celdas venezolanas. La Seguridad Nacional prácticamente no tuvo que invertir en campañas para trabajar la reputación que de ellos se había formado en la población. Por una parte, la labor de prevención del delito era sumamente eficaz. Por otro, la labor de mitigación de la insurgencia y el terrorismo político era notoria. Y en última instancia, el gobierno de Pérez Jiménez capitalizó en el prestigio y el temor que inspiraba en sus adversarios políticos. Sin embargo, una de las debilidades que el mismo Estrada reconocía era la ausencia de un aparato gubernamental que desde el ámbito civil y educativo contribuyera al combate a la insurgencia de la izquierda más allá de las labores policiales tradicionales. Es muy importante tener en cuenta que pese al rigor policial de su cargo, la carrera de Pedro Estrada como director de la Seguridad Nacional era tanto de relacionista público como de político administrativo. Y gracias a ello se ganó la rivalidad, rencor y en algunos casos la amistad de algunos elementos del mundo militar que rodeaban al presidente Marcos Pérez Jiménez, que constantemente era objeto de tanto respeto como adulación e hipocresías. Debemos recordar que además de la profunda actividad anticomunista de calle de la Dirección de la Seguridad Nacional, había también el Servicio de Inteligencia de la Fuerza Armada que funcionaba de forma paralela, y este no funcionó con la misma eficacia en su labor de contrainteligencia al momento de mitigar las labores conspirativas en el seno de las Fuerzas Armadas, de donde precisamente se originó el movimiento que derrocó a Pérez Jiménez. De tal manera, los aduladores del círculo militar de Pérez Jiménez con frecuencia le proveían de informaciones sobre las novedades del cuartel y sobre los presuntos excesos de Pedro Estrada, con frecuencia decorados con hipérboles que el mismo general Pérez Jiménez no creía. Informaciones que años después, cuando se agudizan las conspiraciones internas en las Fuerzas Armadas, empujaron a que Pérez Jiménez tuviese que destituir a Pedro Estrada en enero de 1958 y lo sustituyera por un personaje que secretamente estaría vinculado al movimiento subversivo que derrocaría al gobierno. Pérez Jiménez confiaba en el estamento militar, pese a los rumores de una conspiración que se cernían en su contra ya para el 10 de diciembre de 1957. Rumores de los cuales Estrada le advirtió haciéndose eco de sus informantes en las Fuerzas Armadas. Pérez Jiménez no hizo caso a estos rumores y este error marcó el inicio de su eventual caída. Marcos Pérez Jiménez le avisó a Pedro Estrada de sus intenciones de sustituirlo por el coronel del ejército Luis Teófilo Velasco, quien secretamente estaba involucrado en la conspiración militar para derrocar al gobierno vigente. Pero gracias a la adulación castrense que caracterizó al círculo del general Pérez Jiménez, este se hizo miope y sordo ante las advertencias del que fuese su más leal funcionario de inteligencia, el señor Pedro Estrada. En pleno desarrollo de la conspiración contra el gobierno, el 9 de enero de 1958, Estrada decide sacar el grueso de los archivos que tenía en la dirección y se los lleva consigo. Aunado a esto, mueve a su familia para la Embajada de República Dominicana. En dicha embajada transa con las autoridades de ese país, acreditadas en Caracas, para que le den resguardo a su familia y decide organizar gestiones para embarcarse en un vuelo desde el aeropuerto de La Carlota. Mientras tanto, ya el coronel Luis Teófilo Velasco había tomado posesión de la Seguridad Nacional y tomaba los mandos de esa dirección con sus tropas.
dispuesto a matar a Estrada como parte de la conjura contra Pérez Jiménez, decide militarizar el aeropuerto y luego de un fuerte forcejeo, Estrada y su familia se lograron montar en una aeronave gracias a la intermediación del embajador dominicano y del coronel Víctor Maldonado Michelena, enviado personalmente por Pérez Jiménez para asegurar la salida de Estrada. Esto demostraba en parte el resquebrajamiento ya evidente del aparato de seguridad del gobierno, una incipiente sombra de lo que se avecinaba sobre el general. Uno de los problemas del gobierno de Marcos Pérez Jiménez fue que su gestión no pudo crear una oficialidad capaz de darle una base institucional de sustento a largo plazo, por cuanto el personalismo y el caudillismo siempre habían sido la verdadera ley en aquella sociedad venezolana. La atolondrada salida del director de Seguridad Nacional hacia República Dominicana con su familia no dejó de asombrar al personal diplomático norteamericano, que en un cable a la embajada de Washington, D.C., expresaba, a solo 3 días del 23 de enero de 1958, que Marcos Pérez Jiménez estaba, abro comillas, interesado en reimpulsar su autoridad ante la circulación de manifiestos antigubernamentales y fuertes rumores de huelgas petroleras, por lo que había destituido al coronel Luis Teófilo Velasco para reinstalar a Pedro Estrada. Y en efecto, Pedro Estrada fue llamado de nuevo al cargo varias veces, pero nunca pudo volver, pues su vuelo de retorno estaba pautado para el 23 de enero y elementos de su círculo de informantes norteamericanos le persuadieron para que no regresara ante la inminente caída del régimen. Por su lado, en República Dominicana, el presidente Rafael Leónidas Trujillo desea ponerlo a trabajar bajo su mando, preparando a Pedro Estrada para que se ocupe y se encargue de una oficina de inteligencia y para que articule a un equipo similar al que tuvo en Venezuela. Pero Estrada rechazó la oferta por su lealtad hacia los asuntos internos venezolanos, ya que no quería poner en jaque cuestiones del ordenamiento interno nacional, de los cuales el régimen dominicano podría sacar provecho geopolítico, dado el ascenso incipiente de la socialdemocracia en Venezuela. La verdad es que la estadía de Estrada en República Dominicana sería incómoda tanto para él como para sus huéspedes, porque su antecesor en la Dirección de Seguridad Nacional, Jorge Maldonado Parili, cuyas simpatías con la socialdemocracia venezolana siempre le fueron imposibles de ocultar, así como el rencor de que Estrada hubiese ocupado su cargo, se hizo con la tarea de darle informes al jefe de inteligencia dominicano sobre los planes de Pedro Estrada de salir hacia Estados Unidos para allí reunirse con Marcos Pérez Jiménez y obtener una serie de credenciales en su pasaporte que les permitirían viajar a otras partes del mundo para poder escapar de las órdenes de extradición que estaban emanándose desde Venezuela en su contra. Por medio de una fuente amiga de Estrada en el Departamento de Estado, que le advertían que Estados Unidos eventualmente pactaría con el gobierno venezolano para extraditar a Pérez Jiménez y a sus cabecillas, Pedro Estrada y su familia debieron huir de Miami Beach hacia España. Con esta información, Estrada atestigua que sus enemigos y los de Pérez Jiménez iban más allá de la izquierda política. Su viaje a España iniciaría un periplo europeo signado por constantes presiones internacionales diplomáticas ejercidas por Caracas hacia los distintos sitios en los que él y su familia intentaron poner pie. Después de Pérez Jiménez, Estrada era la figura que la democracia venezolana más temía y más deseaba neutralizar en el extranjero, por lo que esta historia estaba lejos de terminar para Estrada. La primera parada de Estrada sería en Madrid, en donde por presiones del excomandante general de la Fuerza Aérea del gobierno de Pérez Jiménez, devenido como embajador del nuevo gobierno que se había instalado en Venezuela, y presiones de Fernando María Castiela, ministro de Exteriores del generalísimo Francisco Franco, le presionan para que se vaya del país. Pese a la advertencia, Estrada no abandona el país de inmediato, ya que antes pacta con Carlos Arias Navarro, quien se desempeñaba como director de seguridad, y lo pone en contacto con el ministro de Interiores del franquismo, el general Camilo Alonso Vega. Este le aseguró que el gobierno español no lo extraditaría, pero Estrada, a sabiendas de las relaciones bilaterales entre Venezuela y España, así como la gran presencia de inmigrantes en suelo patrio, no quiso poner en jaque por su presencia la estabilidad de estos vínculos, así que se embarcó hacia Suiza.
En Suiza se busca reunir con unos colaboradores venezolanos, pero es detenido por órdenes de la policía de ese país, que actuaba bajo presiones de la sede diplomática venezolana, que fundamentó sus argumentos para apresarle con base a panfletos que surgen de las prensas subversivas del aparato especial de Acción Democrática y del Partido Comunista en Venezuela en los tiempos de la dictadura. Astutamente, Pedro Estrada logra convencer a los suizos de que él era un antiguo oficial de alto rango del gobierno de Pérez Jiménez, de manera que lo dejan en paz, al menos durante lo que quedaba del año 1958. Estrada pasa con su familia la Navidad y la víspera de Año Nuevo en Suiza, pero de nuevo fueron hostigados por las autoridades suizas a petición de Caracas, por lo cual parten ahora hacia Inglaterra. En Londres, un antiguo perseguido y encarcelado por la Seguridad Nacional, que había recibido un beneficio de libertad de parte de Pedro Estrada, organizó manifestaciones estudiantiles con elementos de la izquierda radical, el Partido Laborista, los comunistas y los infiltrados de la Internacional Comunista frente al hotel donde estaba Pedro Estrada y su familia hospedándose, captando la atención de los servicios de inteligencia británicos, que lo ponen en alerta y le hacen saber la incomodidad que suscita su presencia en dicha ciudad. Todo esto, aunado a las presiones diplomáticas de Venezuela, hicieron que Estrada tuviese que embarcarse nuevamente junto a su familia, esta vez hacia Francia. Al aterrizar en París, Estrada logró asentarse en una casa en el 8º distrito, diagonal del Arco de Triunfo. Por su casa pasaban venezolanos involucrados políticamente y siempre manejó, hasta el final de sus días, informaciones que compartía con los elementos de seguridad de Venezuela que cultivó durante todos sus años. En su exilio parisino se caracterizó por abrirle la puerta, como siempre lo hizo en Venezuela, a todo aquel que le tocara el timbre. Se hizo amigo de elementos vinculados a firmas de inteligencia y firmas y consultorías de seguridad privada, no sin antes ser detenido por la Gendarmería de Francia, trasladado a la Comisaría General y ser interrogado por el jefe del Interpol para Francia, quien luego lo deja en libertad tras revisar sus documentos, escuchar sus versiones y entender que Estrada era un miembro valioso de la comunidad de inteligencia occidental que había trabajado con la Oficina de Servicios Especiales de Estados Unidos, con la CIA, con el FBI y con otras agencias policiales. Es así como Pedro Estrada finalmente obtiene un asilo en Francia, muy para el pesar del gobierno venezolano, que había gastado una ingente cantidad de recursos diplomáticos para financiar la extradición de Marcos Pérez Jiménez y de Pedro Estrada, así como para desmontar el aparato de inteligencia de la Seguridad Nacional, buscar enjuiciar a sus agentes y condenarlos. Algunos de los exfuncionarios de la Seguridad Nacional fueron reenganchados en el nuevo aparato de inteligencia policial de los gobiernos de Acción Democrática, conocido como la DIGEPOL, la Dirección General de Policía. Una de las mayores interrogantes vigentes sobre la seguridad nacional es qué pasó con su valioso archivo. Sin embargo, es un tema al que los historiadores le han dedicado muy poco tiempo, por lo que hasta el día de hoy el público conoce apenas algunas hojas que sobrevivieron al transcurso del tiempo y a la censura de los gobiernos posteriores. Y como estos archivos fueron tratados con poco cuidado desde la caída de Pérez Jiménez, así como las dependencias del organismo fueron saqueadas y quemadas por la multitud, la mayoría de las personas han supuesto que estos fueron consumidos por el fuego. Pues bien, 6 décadas después, este asunto merece ser abordado. Meses después de la caída de Pérez Jiménez, pasó un incidente que sería desconocido al día de hoy si la prensa de la época no lo hubiese documentado. En noviembre de 1958, cuando Edgar Sanabria ya presidía la Junta de Gobierno, trabajadores del aseo urbano transportaron en vehículos de las Fuerzas Armadas entre 20.000 y 30.000 expedientes y fichas de la Seguridad Nacional para incinerarlos en los hornos crematorios de Coche. La intención era borrar por completo el trabajo de inteligencia que había quedado registrado de dicho organismo. Pero apenas lograron quemar solo 1.000 archivos porque el presidente de la República ordenó detener el proceso al jefe del Servicio de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Los partidos políticos habían suscrito un documento que los comprometía a revisar los archivos para entender cómo funcionaba la seguridad nacional, como sostuvo Eduardo Gallegos Mancera, el concejal del Distrito Federal por el Partido Comunista, que gestionó la suspensión del acto.
Por su parte, el Ministerio de Defensa publicó un comunicado anunciando que la incineración sería postergada porque la comisión del Ministerio de Relaciones Interiores, conformada por representantes de los partidos políticos, aún no habían rendido un informe con relación a los archivos. Esto quiere decir que los archivos de la Seguridad Nacional, que durante décadas se ha creído que fueron consumidos por el fuego, en realidad pasaron a manos de los principales partidos políticos, quienes han guardado absoluto silencio durante décadas. De manera que estos partidos son los únicos responsables que hoy los venezolanos todavía desconozcan la información de alto valor histórico que hay en estos documentos. Pedro Estrada muere el 11 de agosto de 1989 en París a la edad de 82 años. Su legado fue el de haber sentado las bases de la creación de un cuerpo policial profesionalizado con técnicas modernas de investigación con fines criminalísticos y de lucha contra el delito, así como el de haber creado la primera institución de inteligencia moderna del siglo XX en Venezuela, cuyas funciones fueron realmente útiles desde el punto de vista organizacional e institucional para sustentar la estabilidad de un gobierno constituido en una época de grandes amenazas para el país. Como todo hombre, su accionar estuvo plagado de errores, siendo uno de estos el carácter personalista con el que llevó la institución en un contexto en el cual sus superiores eran militares. De igual forma, la incapacidad de Estrada para poder identificar a los miembros de la Junta Patriótica, incluyendo a Fabricio Ojeda, un conspirador que frecuentaba el Palacio de Miraflores, fue uno de los elementos que signaron el fin del gobierno. El mismo Estrada reconoce que su gran error como director de Seguridad Nacional fue el de no haber sabido combatir la subversión de la izquierda con procederes complementarios a los represivos, al no haber tenido los recursos disponibles para llevar adelante una política capaz de combatir al comunismo y a los insurgentes desde un campo educativo e ideológico, que fue el ámbito en donde precisamente la izquierda venezolana mejor supo operar. Pedro Estrada fue un hombre digno de sus tiempos, nacido en la época de los resquicios de las montoneras. Le tocó vivir un siglo plagado de conflictos y de inflexiones históricas, donde Venezuela pasó a tener una relevancia geopolítica que pocas naciones suramericanas han tenido. Pues al lograr mantener las ambiciones de la Internacional Comunista Raya, trabajando para múltiples gobiernos militares siendo un civil, supo sortear el clima de conspiraciones. Debemos recordar que recibió el cargo de director de inteligencia de una institución que no existía, para la cual tuvo que formarse y traer consigo las taras del sistema venezolano en el que tuvo que curtirse, sistema que su común denominador era la violencia represiva. En este marco, Estrada creó un sistema Nobel de inteligencia con técnicas modernas que se complementaban con vicios antiguos. Hasta el último día de su vida, Pedro Estrada asumió responsabilidad por sus actos. Y sobre el juicio histórico que se le hizo en la posteridad, comentó en una entrevista décadas después: debemos revisar con verdadero rigor el manejo de la información que sobre este fenómeno realiza el actual orden democrático. Es evidente que la democracia de hoy no puede aceptar el grado de acción represiva que se ha visto obligada a desarrollar en estos 25 años. El binomio dictadura-represión, tortura-seguridad, no puede romperse fácilmente. De modo que la democracia busca la manera de justificar sus muertos, torturados y desaparecidos como un mal necesario de una sociedad que requiere garantizar su estabilidad. Un poco como si la democracia reprime porque no le queda más remedio, mientras que la dictadura lo hace porque siente un secreto goce en realizar una acción consustancial a sí misma. No es posible, en términos históricos, aceptar estos binomios. La democracia, para su propia justificación, ha ido construyendo intencionalmente una fuerte carga ideológica tendiente a dar una especie de fallo irrevocable sobre la dictadura perejimenista. Ello obedece a claros intereses ideopolíticos y doctrinarios, y esto ha conformado una práctica que se ha manifestado en una conciencia colectiva. Esta fue la vida de Pedro Estrada. Muchas gracias a todos por haber visto este documental. Los invito a dejar sus comentarios, a dejar sus me gusta, a suscribirse al canal y sobre todo a compartir este video con todo el mundo. También los invito a seguirnos en nuestra cuenta de Instagram llamada La Nueva Enciclopedia y a ver todos los videos que tenemos en este canal que seguro les van a encantar.
Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima entrega.